Bien, en el tema materia de el editorial hoy, la democracia, los números y gobernabilidad, debo manifestar que conceptualmente la democracia es una forma de gobierno donde el poder lo ejerce el pueblo mediante la participación ciudadana y es cuando de manera directa, cuando es la democracia directa, lo ejerce a través del sufragio o del voto. En democracia, el poder radica en las funciones del Estado. Tradicionalmente han sido las funciones ejecutivas, legislativas y judicial las que han existido. Más, en los países, especialmente los autodefinidos como progresistas, agregan dos funciones más que son la electoral y la de participación ciudadana, así como el control social, que son instituciones conceptualmente y aparentemente autónomas e independientes, pero que son utilizadas como instrumento del Ejecutivo de grupos políticos para ejercer el control de las elecciones y designaciones de funcionarios, dignatarios y autoridad de control. El 15 de octubre, mediante el ejercicio de democracia directa, los ecuatorianos elegimos a los nuevos asambleístas, presidente y vicepresidente de la República, para que desempeñen funciones determinadas en la Constitución y las leyes. Ellos en ejercicio de la democracia representativa. Ellos nos representan a nosotros. Sabido es que la democracia directa es el ejercicio de la titularidad de la democracia por parte del pueblo y la soberanía la ejerce directamente por medio de mecanismos de participación ciudadana como son la elección de autoridades, la revocatoria de mandato, el cabildo abierto, el referéndum, plebiscito, consulta popular e iniciativa legislativa para normar leyes y crearlas. En la democracia representativa, el pueblo sigue siendo el titular de la soberanía, pero la ejerce a través de representantes electos periódicamente, que son estos los que ejercen la democracia en representación de los mandantes. En Ecuador, el ejercicio de estos dos tipos de democracia tenemos totalmente. En la asamblea, en la actualidad, se han elegido ya a los asambleístas y al presidente de la República, que fue elegido por el 52.29% de los electores, lo que significa que el 47.71% restante no votó por el presidente. Pero este tiene la obligatoriedad de gobernar en representación de todos los ecuatorianos, no solo de los que lo eligieron, sino de todos, incluyendo a los que no votaron por él o los que formen parte de una oposición. Nosotros vemos que los asambleístas ya han sido electos y el Partido Revolución Ciudadana, RC5, obtuvo 52 asambleístas de 137 que conforman la Asamblea Nacional, lo que la convierte en la fuerza más votada dentro de la función legislativa, con casi el 38% de sus integrantes dentro de la función legislativa. Por lo que, en ejercicio de la democracia representativa, se debe consultar y contar con ellos para obtener consensos básicos para la gobernabilidad, para sacar adelante a nuestro Ecuador, que parecería un estado fallido en la actualidad. Nada avanza, todo está estancado. Nos guste o no nos guste, ese es el ejercicio de la democracia. Se acuse o se insulte a sus dirigentes, el pueblo votó por ellos y debemos respetar el ejercicio de la democracia directa de dichos ciudadanos. Si tenemos a alguien que acusar o de responsabilizar porque Revolución Ciudadana está en la Asamblea, tendríamos que ser o elegir la acusación hacia el pueblo. La semana anterior, el presidente de la Asamblea fue electo con 128 votos del Pleno. Por 9 votos que se abstuvieron, no fue elegido por unanimidad, lo cual es ya una votación histórica. Los asambleístas han ejercido su delegación democrática del pueblo. Y así fue electa la conformación del resto de autoridades que fue designada con amplia mayoría. Que una o varias o 4 comisiones sean las que fueren, estén presididas por miembros de la Revolución Ciudadana, no nos debería preocupar si ellos no tienen la mayoría dentro de la comisión.
como tampoco lo tienen la mayoría dentro del contenido ilegal, inconstitucional, corrupto, antiético e inmoral. Eso es lo que deberíamos rechazar o combatir en los acuerdos mínimos o básicos para la gobernabilidad. Que estos sean sin transgredir las líneas rojas que se ha dado a llamar a los límites a que pueden llegar los acuerdos. También se ha dicho repetidas veces, quienes han participado en esta mayoría, que los acuerdos llegados no, son básicos para la gobernabilidad sin que existan puntos ilegales rebasando líneas rojas como la destitución de la fiscal general o impunidad para los sentenciados por corrupción, por lo que tampoco debería ser satanizado este acuerdo, que es necesario para la conducción y gobernabilidad de nuestro país. Ahora, que sin ser parte de acuerdo alguno, cualquier asambleísta puede presentar, cumpliendo las formalidades de ley, a petición un juicio político de los funcionarios sujetos al mismo, no se lo puede impedir, ni puede prohibirse, ni puede ser parte de un acuerdo, porque son funciones específicas de los asambleístas. De tal manera que si Revolución Ciudadana ha dicho que en su agenda está enjuiciar a la ministra fiscal, bien podría hacerlo. Ya todo dependerá de cómo se lleve el juicio, de pruebas de cargo y descargo. Yo personalmente pienso que tenemos una magnífica fiscal general que no debería ser removida, pero el juicio político consta en la Constitución y ya tenemos el ejemplo que se puede presentar hasta contra el presidente de la República, tal como sucedió con el presidente Guillermo Lasso. En cuanto a la impunidad de los actos de corrupción, no es materia del Ejecutivo como tampoco de la función judicial. Es la que debería pedirle rendición de cuentas a la función judicial, porque es ella la que tiene que ver con todos los problemas que están sucediendo con jueces, con determinados jueces que liberan a delincuentes contumaces. La Asamblea ya tuvo un gran error político cuando en el periodo anterior concedió amnistía a quienes participaron en los actos sediciosos, terroristas, vandálicos y delictivos de octubre de 2019, disfrazados de marchas populares. Y allí nadie apareció para criticar y defender en la democracia. Ahora se escucha y se lee en redes sociales supuestos expertos políticos, irreverentes, groseros, gurús de la anarquía, vaticinadores del desastre y agoreros del fracaso, que no son más que troles sediciosos amparados en anonimatos o membretes o títulos sin escrúpulos, que se valen de ciudadanos ingenuos que sin verificar o constatar la falta de noticias la reproducen como propaganda de circo, demostrando una inmadurez cívica, emocional e ignorancia política. Todavía no se posesiona el presidente Daniel Noboa y ya aparecen campañas de desprestigio para él y a quienes ha designado como futuros colaboradores. No ha firmado ningún decreto ni documento, ni se ha sentado siquiera en el solio presidencial y se lo acusa de traición, de corrupto y de cualquier otro adefesio, producto de las mentes calenturientas de los anarquistas que ya se están perfilando para las elecciones de 2025. Ya cambiemos de forma de hacer política, maduren en democracia
y esperen el turno con paciencia y honestidad si quieren ser parte de las próximas elecciones. Desde ese punto de vista considero que tenemos que respaldar al presidente electo, esperemos cómo actúa y si su actuar sí ya se desprenden cosas que de él dependan, allí podemos hablar, criticar o reclamar al presidente electo. Gracias por escucharme, conciudadanos.